Buenos días. Arrancamos tema 9. Este tema creo que ya no va en el parcial, pero no estoy seguro. Si mal no recuerdo, el último tema que va en el parcial es el 8. Ahí estamos. No estoy seguro, puede que el 9 sí vaya en el parcial. No, porque hasta el 8 entra en el práctico 4. Y es hasta el práctico 4 lo que va en el parcial. Buen día. Así que estos dos van para el parcial que sigue ya. 21, ¿hoy es? ¿Venimos bien? Vamos a una clase atrasada. Bien. ¿Qué vimos en el tema 8? No, el tema 8 empezaba antes. Primero los creamos los problemas. El tema 8 arranca con el procesador en pipe. O sea, lo primero que hicimos fue diseñar un procesador en pipe partiendo en 5 etapas independientes el uniciclo. ¿Sí? Lo separamos por registro de segmentación. Decidimos que todas las instrucciones pasen por todas las etapas y obtuvimos un CPI igual a 1, en teoría, pero con un ciclo T 4 veces más chico, a pesar que pusimos 5 etapas. ¿Sí? Desventaja inicial, más componentes. Más componentes implican mayor área, mayor costo, mayor disipación de energía. ¿Sí? El control es el mismo, sigue siendo un control simple, combinacional. La clave fue propagar las señales de control junto con las partes de la instrucción a lo largo del pipe. Así que en el señal de control no tuvimos cambio. Pero vimos que eso tenía problemas. Los problemas los llamamos riesgos. Y encontramos 3 tipos de riesgos. Y de control. Los estructurales, que no los teníamos, son cuando lo que estás pensando es cómo se resuelve. ¿Sí? El riesgo estructural se da cuando 2 instrucciones quieren usar al mismo tiempo la misma unidad funcional. Nosotros no lo teníamos porque todas las instrucciones pasan por todas las etapas, cada etapa usa una unidad funcional, cada unidad funcional es utilizada solo por una etapa. ¿Sí? Entonces todo eso nos garantiza que no tenemos riesgo estructural. De todas formas, cualquier tipo de riesgo lo vamos a solucionar en el peor de los casos, parando el pipe, o poniendo una burbuja, que es lo mismo, o poniendo instrucciones NOP, que es lo mismo. Hoy vamos a poner instrucciones NOP. ¿Sí? Y vamos a tratar de buscar una mejor opción, porque todo eso degrada la performance del pipe. No, bien. Los estructurales estaban resueltos por diseño. Los de datos están causados por dependencias de instrucciones que están dentro del pipe. ¿Sí? Cuando hay 2 instrucciones que dependen una de la otra y las 2 están simultáneamente dentro del pipe, tenemos un riesgo de datos. Y debíamos detectarlos y solucionarlos. La detección la hacíamos agregando una unidad de control adicional que comparaba los registros que usa una instrucción con los registros que usa la instrucción que sigue. Y la solución la hacíamos con adelantamiento. Traíamos el dato de la etapa anterior del pipe en lugar del que habíamos tomado del banco de registros. ¿Sí? Y para eso agregábamos multiplexores. ¿Sí? No, pero las otras están resueltas también por diseño. Como todas las instrucciones escriben en el mismo T, en la misma etapa y demás, no podés tener otro tipo de instrucciones, de dependencia. Ahora cuando nos metamos con los superescalares, sí vamos a tener, y empezamos a tener emisión fuera de orden, podemos tener dependencias right after right, ¿sí? Y dependencias que no habíamos visto. Pero en esta, como se lee siempre en la misma etapa y se escribe siempre en la misma etapa, no hay más problema que la de leer antes de escribir. ¿Sí? De hecho, si vos leyeras en el 2
y escribieras en la 2, cosa que es imposible, no tendrías ninguna dependencia. ¿Sí? El problema lo tenés porque lees en una etapa y escribís 3 etapas más tarde. Lo que esté en el medio estaría cayendo en leer antes de haber escrito. Por ejemplo, No, no necesariamente. Vos podrás tener un riesgo de escribir después de escribir si algunas instrucciones escriben en la etapa 2 y otras instrucciones escriben en la etapa 5. Y una instrucción que escribe en la etapa 2 se ejecuta después de una que escribe en la etapa 5. Entonces, debería escribir después, pero como está más temprano en el pipe, te escribe antes. ¿Se entiende? Nosotros, como siempre leemos en la misma y escribimos en la misma, no tenemos problema ni de read after read, o sea, las cruzadas no las tenemos. La write after read tampoco la tenemos porque escribimos después de leer. La única que nos aparece es la read after write. ¿Sí? Las otras están resueltas por diseño, pero cuando empecemos a cambiar el diseño, pueden aparecer también. ¿Sí? Queda claro eso que no se había hablado, ¿no? O sea, todas las dependencias nos podrán causar problemas en nuestro diseño, solo las read after write. En nuestro diseño actual, porque vamos a seguir cambiando el diseño. Bien. Se solucionan por adelantamiento, pero hay un caso en el que no se puede, que es la penalidad del load. ¿Sí? Y eso se puede resolver a veces por reordenamiento. En lugar de poner justo una instrucción que dependa, pongo otra instrucción. Los riesgos de control. Cuando tengo un salto, las instrucciones que yo sigo buscando no necesariamente son las instrucciones que debo ejecutar. ¿Sí? Y eso no lo voy a saber hasta que el salto se ejecute, pero eso ocurre XT después y ya tomé X instrucciones. ¿Cómo lo habíamos resuelto? No, eso no lo vimos. Eso lo vamos a ver ahora. Eso fue el adelanto. Nosotros mostramos una solución que bajó de 3T a 1T el problema. Adelantábamos la ejecución del salto lo más posible. Y lo más posible es junto con la decodificación. Antes de la decodificación no se puede porque ni sé que es un salto. ¿Sí? Entonces nos queda todavía, o sea, eso baja la penalidad, pero nos queda una penalidad y esa penalidad la vamos a tratar de salvar utilizando predicción, que es lo que vamos a ver en la segunda parte del, o sea, 4 diapositivas más adelante. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo se hace la predicción. ¿Esos riesgos de control únicamente eran para el tipo condicional? En realidad no, los incondicionales también tienen problemas de riesgo de control. No te olvides que vos traes una instrucción que no sabés que es un salto condicional, por lo tanto no sabés que va a saltar, por lo tanto buscá la que sigue. O sea, son fáciles de predecir, pero seguís sin saber que son saltos condicionales. Exactamente. O sea, igual no podrías decir, esto es un salto incondicional, va a saltar, tengo que buscar la nueva dirección hasta que no hayas hecho el decode. ¿Sí? O sea que el problema de tener que identificarlo como salto y determinar qué salta es igual sea condicional o sin condicional. En el condicional lo podés llegar a hacer un poquito más rápido. En el incondicional lo podés hacer un poquito más rápido, porque no tenés que comparar los registros. Entonces, si vamos a calcular los tiempos involucrados, son un poquito menor, pero tenés que decodificar igual y tenés que activar el multiplexor igual y lo tenés que reconocer. ¿Sí? Y recién sabés que es un salto y recién sabés que el PC no es el que venías con un +4, sino el que sí. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Varias cosas. Lo que vamos a ver ahora es de ese procesador que vimos, muy simpático, la diferencia que hay en un procesador real. Especialmente un procesador real de alta gama, como lo que pueden tener en sus teléfonos, en esa máquina o en algo por el estilo. ¿Sí? Los procesadores de 5 etapas, como los que vimos ahí, ¿se usan? Sí, se usan. Los microcontroladores con los que trabajábamos tienen más o menos esa arquitectura.
¿sí? Lo que se usa en sistemas embebidos son micros pequeños, tienen esa arquitectura, pero los microprocesadores grandes no tienen esa arquitectura, tienen una arquitectura más compleja. Tenían esa arquitectura hace 25 años más o menos, o algo parecido a eso, no tan limpio. Bien, ¿qué vamos a ver? Super pipelining, predicción de saltos, paralelismo a nivel de instrucción, procesadores superescalares, desarrollado de lazo, ejecución fuera de orden, ejecución especulativa y manejo de interrupciones y excepciones cuando tenemos un pipe con un montón de instrucciones al mismo tiempo y hay que decidir cuál es la instrucción que se interrumpe. Bien. Secciones del libro que deberían de leer. Seguramente por eso se desvelaron anoche leyendo las secciones del libro anterior. Y todo esto lo acabamos de repetir, ¿sí? Diseñamos un procesador con un T pequeño, buenísimo, pero tiene riesgos, aumentan el CPI. Los estructurales los resolvimos por diseño, los de datos por adelantamiento y reordenamiento, los de control tratamos de minimizarlos y vamos a tratar de minimizarlos todavía más usando predicción. Sin embargo, los procesadores reales son más complejos que en nuestro ejemplo. Vamos a ver algunas de las formas en las que se atacan estos problemas y datos como para que tengan idea de los procesadores realmente que están dando vuelta. ¿Cuál es la idea del super pipelining? Puse 5 etapas, obtuve un factor de aceleración igual a 4. ¿Qué pasa si pongo más etapas? O sea, se va a mejorar la aceleración, pero no sabemos si va a ser tan lineal con la cantidad de etapas. Importa. Empezaron por lo negativo. Vamos por lo positivo. ¿Va a ir más rápido? Sí, debería de ir más rápido. Probablemente no sea lineal. O sea, probablemente si pongo 10 etapas, no tengo un factor de aceleración 8. ¿Sí? Pero por ahí tengo un factor de aceleración 6. Entonces, ¿por qué la aceleración no era 5? Más fácil, les encanta enredarse, porque hay una etapa que dura menos. El pipe no está balanceado, ¿sí? No es solo la quinta, es la segunda también. Las dos que trabajan en el banco tienen 100, ¿sí? Por eso, si se concentran en el concepto, en lo importante, porque no todas las etapas duran 200, ¿sí? O sea, no dividí el T en 5 perfecto. ¿Sí? Entonces, por eso no tengo un factor de aceleración 5. Algo de eso podría mejorar si divido las etapas, las subdivido. Porque si el banco tenía 100, por ahí si subdivido todas las de 200, llego a que todas demoren lo mismo. Claramente en la realidad va a ser imposible que todas tengan 100 y 200. Los tiempos están en el orden, pero una tendrá 180, la otra tendrá 95, la otra tendrá 114, ¿sí? Difícilmente realmente los tiempos sean tan exactos. Además, habría que ver si esta sanidad permite dividir. A ese es el otro problema. Pero el problema es que no puedo tener más de una memoria. No puedo tener más de un banco de registro. Entonces, es relativo, o sea, voy a poder dividir hasta cierto punto. Lo cierto es que sí se dividen más, ¿sí? Los procesadores avanzados tienen más de esas 5 etapas que serían las básicas, ¿sí? Entonces, las longitudes van a depender del procesador. Como cualquier cosa de diseño, cada fabricante va a decir a mí este me va bien o me va peor. También van a depender del set de instrucciones que implementan. ¿Sí? Si ustedes piensan, si hacen un poquito de memoria del set del Cortex y lo comparan con el del MIPS, con el del RISC-V, cosa que no hicieron, el del Cortex nos permitía sumar datos que venían de memoria en una instrucción y hacía una multiplicación de la constante. Todo eso da lugar a poner más etapas en el pipe, porque tengo más operaciones matemáticas, aritméticas que hacer y las puedo decomponer porque son independientes.
¿Sí? Entonces tengo instrucciones más complejas. Instrucciones más complejas me permiten por ahí dividirlas en más etapas. Cuanto más simples sean las instrucciones, más difícil va a ser dividirlas en más etapas. ¿Sí? Parten del supuesto de que esas instrucciones más complejas reemplazan a secuencias de instrucciones más simples. Entonces, la apuesta de ese set de instrucciones es decir, mi programa va a ser más corto, yo voy a sacar las instrucciones a un t igual, y yo voy a sacar en un t cuando vos tendrías que sacar en 2t porque tendrías que haber puesto dos instrucciones, la que hace la multiplicación en el registro y después la que hace la operación. ¿Se entiende cuál es la estrategia? Después habrá que medir si realmente es mejor o es peor. ¿Sí? Pero la estrategia al diseñar el set de instrucciones va por ese lado. En procesadores pequeños, ¿sí? Más pequeños que el que teníamos nosotros en la CIA, suelen tener entre 1 y 3 etapas. ¿Sí? En procesadores medianos, entre 5 y 8 etapas, y en procesadores de alta performance, celulares y computadoras, entre 10 y 20 etapas más o menos. Hubo una época en que tuvieron más de 20 etapas, pero se dieron cuenta que no compensaba, ¿sí? Uno de los Pentium llegó a tener 32 etapas. Era demasiado costoso y no mejoraba. Las vaciadas del pipe te costaban mucho. Las vaciadas y llenadas no eran del todo buena idea. Entonces, en teoría tenía mejor performance, pero cuando empezaron a poner programas reales, la performance no era lo que se suponía, ¿sí? O sea, esas son pseudo-instrucciones, ¿verdad? No, ¿por qué pseudo instrucciones? Porque hace varias instrucciones. No, vamos por partes. Vos estás diciendo mi discusión recién del Cortex. El Cortex tiene un set de instrucciones distinto, donde las instrucciones del Cortex están diseñadas no siguiendo la filosofía load store. O sea, el Cortex es un procesador RISC o está clasificado como RISC, sin embargo, no tiene un ISA del tipo load store. ¿Por qué? Porque hay varias instrucciones que acceden a memoria que no son ni load ni store. Por ejemplo, push y pop. ¿Sí? Ustedes vieron, creo, que si no vieron, sí se tienen que haber dado cuenta que en este set de instrucciones no está ni push ni pop. ¿Sí? ¿Por qué? Porque violan las restricciones de diseño, es decir, que cada instrucción hace solo una cosa, el push hace dos. Y el pop también hace dos. Mueve los registros, por eso tampoco hay modos de direccionamiento post-incrementado o pre-incrementado. ¿Sí? O sea, eso es una filosofía de diseño aplicado al ISA del RISC-V. Cada instrucción va a hacer solo una cosa. Cortex dijo, no. Hay cosas que se usan muy a menudo, entonces yo voy a hacer una instrucción que haga 3 cosas, porque de esa forma, en lugar de hacer 3 instrucciones que hacen solo una cosa, hago una instrucción, y si logro que demore lo mismo, aceleré 3 veces mi código. No son pseudo instrucciones, son instrucciones de otro procesador diseñadas con otra filosofía. ¿Sí? Intel, siguiendo esa línea, hace 25 años dijo, yo voy a hacer instrucciones que hacen unas cosas maravillosas. La misma instrucción te transfiere 64K de memoria de un lado al otro y demora 200T en ejecutarse, pero te transfirió 64K. O no demora mucho más de 64. ¿Sí? El resultado, después de ponerlas y usarlas, es que nadie las usaba. ¿Sí? Entonces, la misma gente que diseñó RISC-V dijo, nos estamos complicando la vida innecesariamente y generó una filosofía de diseño. El resto de los procesadores compartieron una parte de eso, pero no necesariamente se apegan al pie de la letra. Entonces, Cortex, siguiendo las ideas de ellos, diseñó un set más simple, más sencillo, pero no es totalmente la idea de RISC-V. Tiene sus variantes. ¿Sí? Bien. Entonces, de todas formas, cuanto más compleja la instrucción, más fácil va a ser dividirla en etapas, que se hizo una instrucción extremadamente simple. O sea, como que la filosofía de RISC-V atenta para hacer un super pipelining, mientras que las instrucciones de Cortex o de Intel se prestan más porque hacen cosas más complejas. Entonces, se pueden subdividir en más etapas. ¿Por qué se ve eso correcto para agregar más? Porque decidieron así diseñarlo. En algunos casos por razones, en el caso de Intel, por razones de compatibilidad
histórica. El procesador Intel comparte el mismo set de instrucciones de un procesador que nació hace 45 años. Claro, pero ¿por qué se puede dividir? O sea, Porque cuanto más complejo es algo, más fácil es partirlo en etapas. Si vos tenés que hacer 3 cosas, y esas 3 cosas son atómicas, o sea, pensá en las etapas que tiene el RISC-V. ¿Qué hace cada etapa? Se busca la instrucción, se la decodifica, se calcula la dirección del operando o el resultado de la instrucción tipo R, se accede a memoria y se guarda el resultado. Esas cosas ya son atómicas, ya no podés dividirlas. Ahora, si vos te vas al Cortex, el Cortex en el modo de direccionamiento tiene una versión post-incrementada, donde además había un posible escalado. Entonces vos tenés que, a la constante la tenés que escalar. Se puede hacer rápido usando, si se acuerdan, los barrel shifter, que son combinacionales, pero hay que escalarla. Después de escalarlo, hay que sumarlo para obtener la dirección efectiva. Hay que ir a memoria. Al dato que viene hay que sumarlo con el registro de destino. Hay que guardar el resultado de la suma y hay que guardar el resultado del registro post-incrementado. Entonces, ya tenés más etapas. ¿Sí? Sin volverte loco, ya tenés más etapas. Porque hace más cosas. ¿Se entiende? Ya tenés 2 ALUs. O vueltas en ciclo, porque va a usar la misma ALU para calcular la dirección y para calcular la suma y tener riesgos estructurales. Entonces, ¿ve cómo el set de instrucciones también depende de cuánto vas a poder dividir? Ninguno de esos procesadores, miento, ninguno de estos usa set de instrucciones RISC-V. Este es el único que usa RISC-V. ¿Sí? Así todo tiene 3 etapas. Entonces, cantidades de etapas. Un A76, que es la base de la mayoría de los celulares de gama media, tiene 3 etapas. Un M4, 16 etapas. Un i7 de 10ª generación, entre 14 y 19 etapas, depende de qué. Es un i7 de 10ª generación. Dentro del i7 de 10ª generación, no, porque todos los i7 ejecutan las mismas instrucciones. Podría ser, pero no es el caso, o creo que no es el caso. El que le gusta tener los datos estadísticos de todo esto es Nico. A él le gusta esto y lee y les puede decir realmente por qué tiene entre 14 y 19. Yo hago una suposición razonable. Porque dentro del i7 de 10ª generación hay elementos micros particulares, el 5437, por decirte algo, que es para notebook, y el 5438 es para servidores, y el 5439 es para desktop, y unos tienen diferencias, o sea, dentro del i7 de 10ª generación hay 10 o 14 microprocesadores distintos con distintos perfiles. Unos tienen menos rendimiento, pero menos consumo de energía, otros tienen más rendimiento, otros tienen más costo, ¿sí? Una de las cosas que van a cambiar es la cantidad de etapas de pipe. Eso va a influir en el costo y en el rendimiento. Y en el consumo de energía, en todo. Sería como cuando veíamos el mismo tipo de velocidad que tenían, o sea, al chip llegaban. Exactamente. Lo que pasa es que en el caso de... No, acá las pastillas son distintas. Son distintas. Porque si la pastilla es la misma, vas a consumir lo mismo. Y el costo va a ser el mismo porque el costo de la pastilla. Acá sí las pastillas son distintas. ¿Sí? Lo que pasa es que vos tenés 3 o 4 líneas, el i3, el i5, el i7 y el i9, que ya tienen perfiles marcados. Vos no vas a poner normalmente un i3 en un servidor. Y sí podés tener un i9 en una notebook, pero así todo no va a ser el i9 de un servidor. ¿Sí? Y no va a ser en una ultra liviana, o sea, no. Si pones un i9 va a ser una notebook medio pesada porque todos los i9 calientan. ¿Sí? Todos los i9 tienen como mínimo 4 núcleos, mientras que ningún i3 tiene más allá de 4 núcleos. Entonces, pero entre los 4 y los 8 que puede tener, o los 4 o los 16 que puede tener,
Bueno, tenés de 4, tenés de 6, tenés de 8, ¿sí? Tenés de tanto giga, de tanto giga. Entonces, eso hace que dentro del mismo i7 tengas variantes. O sea, el i7 no es un micro, es una familia. En la décima, en la onceava se repite, y a veces se superponen, y algunos de la décima son más rápidos que algunos de la onceava, ¿sí? Porque el tope de gama de la décima suele ser más rápido que el entry level dentro de los mismos i7, ¿no? O sea, siempre comparando más o menos el mismo nivel. Sí, se lo ve, es que uno entra a la propiedad de este equipo y dice 1164J. Bueno, exactamente. Normalmente en Intel eran, hace mucho que no me fijo en las características de los procesadores, como les digo, el que sigue esas cosas es Nico. Y Nico te va a decir, por ejemplo, el A76, qué diferencia tiene con el M54 o con el A54. ¿Sí? Yo no lo sigo, no lo tengo en la cabeza las diferencias. Lo que sí es cierto que este, por ejemplo, es un procesador definido. Cualquiera que tenga A76 va a tener el mismo diseño. En cambio, esto es toda una familia, ¿sí? Estos son procesadores definidos. Esto creo que también es un procesador definido, pero el Ryzen 9 es una familia equivalente. El Ryzen 9 de tercera generación es, de nuevo, una familia como el i7 de décima. Claro, es un procesador con una cantidad de patas, con una frecuencia, con una tensión, o sea, un elemento de la familia. Es que incluso el Ryzen 9 tiene 3900, tiene 3000. Exactamente, con este pasa lo mismo, no está puesto el número. O sea, esto es como haber puesto Ryzen 9 de tercera generación y después tenés 3900, 3700, 3900X, ¿sí? Con el i7 de décimo pasa lo mismo, ¿sí? Son una gama. Este claramente debe ser uno de los topes de gama. Por eso estás en más o menos las mismas 19 que esta. Porque estos dos comparten set de instrucciones, aproximadamente. ¿Sí? Y estos dos comparten set de instrucciones. Yo creo que ya está en la quinta generación o sexta generación. No tengo idea. No puede estar tan en la quinta generación si esto es de hace 3 años. Porque a Nico le encanta poner cosas acá que no tengan más de 2 o 3 años. El año pasado creo que presentaron ¿La cuarta? los X son los topes de gama. Esa parte del mercado les debo. Y este es un procesador bastante avanzado. Es un RAID 5 del año pasado. Es un procesador casi seguro de 5 nanómetros, o sea, del orden de integración de los iPhone. Probablemente 4 o 6 núcleos que corre Linux. ¿Este? Hice una nota de ese 16. Ah, bien, sí. Sí, es un bicho grande. Pero esto es arquitectura RISC-V. Y le compite a los AMD. Sí. No sé si a esto todavía, pero a una Raspberry o a ese tipo de bichos, sí. De todas formas, tiene 16 núcleos, la Raspberry tiene 4. O sea, te falta. Sí, estos bichos sí. Pero son pocos, o sea, ya hay notebooks con RISC-V. Corren Linux con RISC-V. De razonable performance. Tengan en cuenta que hace 4 años o 5 no había chips en silicio de RISC-V. Ninguno. Solo estaban versiones simuladas. O sea, en 5 años pasamos de no tener nada de silicio a tener un micro que se acerca a este por lo menos. Construido en 5 nanómetros. El costo. Y el costo probablemente más bajo. Lo que pasa es que todavía estás pagando costo de ingeniería. O sea, hacer andar esto en 5 años implica un esfuerzo de plata, que es la ingeniería, que es lo que cuesta de un chip en realidad, o es uno de los costos de un chip, y la ingeniería se paga en forma lineal. Los primeros que compran el chip son los que pagan la ingeniería. ¿Sí?
Una vez que ya tenés toda la ingeniería de base de esto, el costo empieza a bajar. Ya empezás a pagar el costo de fabricación nada más y el costo de ingeniería de los sucesores, en definitiva. Pero cuando vos cuando vos diseñás de cero, tenés que hacer todo el proceso. Si bien mucho de lo que hiciste acá lo sabés de lo que hayas hecho en otros procesadores, no es la primera vez que diseñás un procesador en pipe superescalar de 3 etapas, lo tenés que hacer para este set de instrucciones. Una vez que ya tenés el diseño base, mejorar el diseño es más barato. ¿Sí? Lo que tiene de particular RISC-V es que aceleró, o sea, en 5 años más o menos hizo lo mismo que ARM en 15 y que Intel en 30. Obviamente se viene aprovechando de los conocimientos y de las metidas de pata de ARM y de Intel, por eso también lo hace. Pero tiene un propulsor muy importante que es no tenés que pagar licencia. Sumado a la batalla entre Estados Unidos y China, que no les deja a China usar los sets de instrucciones, hace que haya mucha plata puesta en RISC-V. Por eso avanzó tan rápido. Ahí tiene el procesador más grande que hubo, 31 etapas, no 32, era un Pentium 4. Que tenía a las fines prácticos menos rendimiento que el Pentium 3 que reemplazaba. En la realidad de tu escritorio. Bueno, por eso no hay más de 31. En la teoría, o sea, a ver, ustedes, por eso se lo dimos en el tema 2. Cuando tomás las decisiones de diseño de esto, ¿en base a qué las tomás? Pero cuando vos tenés que decidir si este set de instrucciones va a ser mejor o va a ser más rápido, necesitas programas. ¿Y esos programas qué usan? O sea, ¿qué se usa para hacer este tipo de decisiones? Benchmark. Y si ese benchmark realmente no representa el tipo de aplicaciones que vos usás, le pifiaste. ¿Qué fue lo que le pasó acá? Se basaron en benchmark. Cuando vos ibas a ver los benchmarks, el micro era más rápido, pero cuando vos levantabas Word, el micro no era más rápido porque el benchmark que habían usado no representaba a Word. O porque Word no se había recompilado, que es el otro problema. Hoy vamos a hablar mucho de tirarle el fardo al compilador y de pedirle al compilador cada cosa como reordenar. Bueno, pero si vos seguís usando el Word de hace 4 años, y te juro que no está compilado optimizado para este procesador. Entonces, bueno, cuando el procesador optimice, yo ya lo compré y me ando más lento. O sea, ¿cuál es el negocio? ¿Sí? Entonces, hay una realidad también que seguimos usando software viejo y que el software no se renueva en 6 meses de cambio de procesador. De la vida, de la realidad. Pero sería, por ejemplo, Word que no se actualice, que no se optimice para nada. Sí se optimiza. La versión 2022 de Word seguramente está optimizada para los Ryzen 9. El problema pasa cuando vos, por la razón que sea, no querés usar Word 2022, querés usar Word 2020 porque las opciones de menú estaban mejor, porque tenés que pagar X plata para cambiarlo y no la querés pagar, porque tenés 300 instalaciones de Word y no podés tener la mitad de una y la mitad de otra, o porque actualizar todas las instalaciones te lleva un año, porque a una por día, 300 instalaciones, te lleva un año actualizar todo el Word. Entonces, hay cosas que en la teoría son fantásticas y en la práctica no se pueden aplicar así nomás. ¿Sí? Entonces, bueno, pasan estas cosas y uno, en general, van aprendiendo de sus errores y por eso todo lo que sean predicciones estáticas de salto, le voy a decir, no se van a usar. Y una serie de cosas estáticas, vamos a decir, no se usan. ¿Por qué? Porque después el software no le sigue a la velocidad del micro. Entonces tenés un micro que no aprovecha las cosas porque el compilador, cuando se compiló, no lo hizo, porque no es tu programa que lo recompilas cuando se te da la gana. Entonces, depende también del objetivo. Si estamos hablando de una supercomputadora que corre un programa de simulación escrito por vos, bueno, podés cambiar el micro y recompilar. ¿Sí? Así todo, recompilar GCC lleva 6 horas, 7 horas, ¿no? No es 10 minutos. Recompilar el kernel de Linux, déjalo hoy y búscalo mañana a la mañana. ¿Sí? No quiero saber el tiempo que lleva compilar Windows o Office. De cero, es decir, compilemos. Entonces,
No es tan simple alguna cosa. ¿Y al revés también sucede o no? O sea, poner, por ejemplo, los programas actualizados, optimizados para últimos procesadores en computadoras más viejas, digamos. Podría ser un problema, pero en general no. Creo que en general no. No sería raro. No te digo que es imposible, pero sería raro que esté tan optimizado para un micro en particular que en el micro nuevo afecte la performance. Pero vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, con caché, donde vos por ahí duplicás el tamaño de caché y el programa empieza a andar peor. Por X razones, porque empieza un efecto de ping-pong, por ejemplo. Ya que lo mencionan aquí, consiste de compilar En volver a traducir el código fuente en código binario. para optimizar la cantidad de instrucciones. Sería una razón para recompilar el programa sin haberle cambiado nada. ¿Sí? O sea, recompilar es volver a compilar el mismo código fuente. ¿No hay que ordenar algo para hacer eso? Normalmente todo el ordenamiento lo hace el compilador, pero vos le tenés que decir al compilador quiero que reordenes, por ejemplo. O al mismo código fuente lo compilás con una versión más nueva del compilador que es más inteligente y reordena mejor. ¿Sí? Por ejemplo, esa es la filosofía que usa, estamos hablando demasiado de cosas que no son super pipeline. Esa es la filosofía que usa Apple. Apple te da el compilador. Entonces, eso le facilitó pasar de un set de instrucciones Intel a un set de instrucciones ARM. Te dijo, abrí el proyecto como estaba y compilarlo vos. Vos ni te diste cuenta que el compilador es otro y que genera otro set de instrucciones. Como partís del mismo código fuente en C y ellos se encargaron, porque acá va más allá del código fuente, se encargaron de mantener compatibilidad en todas las librerías del sistema y todas las operaciones que vos hacías contra el sistema operativo, lo único que tenías que hacer era instalar el sistema operativo nuevo, bajar el compilador nuevo, abrir tu proyecto, compilarlo y ya estaba compilado para el mismo. ¿Sí? Pero porque el mismo fabricante del chip te dio el compilador y te lo hizo fácil y te dijo, hacelo. Cuando lo hicieron hace 10 años, Apple cambió 3 veces de set de instrucciones binario. O sea, esto que hizo de decir, dejo de usar Intel, lo hizo 3 veces. ¿Sí? Apple nació con 68.000, de 68.000 pasó a PowerPC, que fue una arquitectura propia, desarrollada en conjunto con Motorola. De eso pasó a Intel y de eso pasó a ARM. En todos los casos, la estrategia fue la misma. Te doy el compilador y anda. Pero la vez anterior el compilador no andaba tan bien. Entonces, que realmente vos abrieras el proyecto y compilaras, hizo que demoraran como un año y medio, que realmente las aplicaciones estuvieran disponibles, porque lo abrías y no compilaba. Tenía un problema de acá, saltaba una incompatibilidad del otro lado. Esta vuelta fue más suave la transición, por lo que dicen. Yo no lo hice en ningún caso. ¿Sí? Mientras tanto, se apoya en emuladores. Toma el set de instrucciones de Intel y lo traduce a ARM y recién lo ejecuta. Obviamente con una pérdida de performance. ¿Sí? Pero de alguna forma resolvieron el problema del software viejo. Si no resolver el problema del software viejo, te pasa lo que le pasó a Intel con IA64. Después lo leen, proyecto Mercedes, un set de instrucciones nuevo, no compatible, muy lindo, porque nadie usó, y tuvieron que ir a comprar el set de instrucciones ARM. Porque lo que ellos habían hecho de cero no resolvió la transición de software y terminó desapareciendo. Bien. Super pipelining. ¿Qué problemas tendrá hacer un pipeline más largo? Más problemas, así abreviando. Primero, ya lo habíamos dicho varias veces, hay que poder dividir una tarea a la mitad. ¿Sí? Por ejemplo, no podemos hacer media operación de ALU. No podemos poner 2 memorias y buscar 2 instrucciones al mismo tiempo en memoria. Sí podemos poner 2 ALU y decir, bueno, no hago media operación de ALU, pero pongo 2 ALU y mando uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo y zafo. Pero con la memoria ni eso puedo hacer. ¿Sí? Y todos los tiempos de buffer, multiplexor y demás que eran despreciables, dejan de ser despreciables. ¿Sí? A medida que baje el tiempo de ciclo, todo el resto de la electrónica empieza a tener peso. El aumento de la frecuencia aumenta
el consumo. ¿Sí? Bien. Los riesgos se incrementan, porque se incrementan por varias razones. Tengo más instrucciones dentro del pipe, razón por la cual más dependencia pasan a ser riesgo. Primer problema. Segundo problema, la unidad de adelantamiento tiene que comparar más registros en más etapas. Y tiene que traer más datos de más fuentes. Y a más destinos, porque ya nos pasó cuando nos llevamos el control, que había que duplicar toda la unidad de adelantamiento para los comparadores y para la ALU. ¿Sí? Si en lugar de 5 etapas tengo 18, todo eso se complica, con lo cual esto también se hace más grave todavía. ¿Sí? Tengo más costoso y más energía, ya no solo por la frecuencia, sino porque además tengo más componentes. ¿Sí? Es probable que los riesgos insalvables, el T del load y el T del salto, dejen de ser un T para convertirse en 2 o en 3. ¿Sí? Porque si el pipe es más largo, va a haber más instrucciones a continuación que no voy a poder resolver. ¿Sí? Por lo tanto, la penalidad por no acertar la predicción de salto puede ser más grande también. O casi seguro va a ser más grande. Y de todos estos, el más difícil de resolver es este. Para este, la solución, además de poner todos los adelantamientos que haya, pero para este en particular, el riesgo adicional del load, va a haber una solución que la vamos a usar en el tema que sigue cuando tratemos de sacar de 2 instrucciones a 4 instrucciones por B y nuestra burbuja se va a volver un problema más serio. Entonces hay una estrategia de software para resolver esto que me ayuda al reordenamiento. ¿Sí? Si no tengo suficientes instrucciones para reordenar, vamos a hacer algo para generar más instrucciones independientes. Entonces, de todos estos problemas, el más difícil de arreglar es este. ¿Sí? Porque no podemos adelantar mucho más el salto y porque los saltos son necesarios y tenemos un 20% de saltos en cualquier programa. Y ya vimos lo que implicaba pagar penalidad en el 100% de los saltos, ¿sí? Y cómo la performance se caía muy rápido. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve eso con predicción. Hay 2 posibles predicciones, estática y dinámica. La predicción estática va a ser más simple, pero en general no se usa porque no da suficiente tasa de acierto y por lo tanto degrada todavía demasiado la performance para lo que estás dispuesto a aceptar. ¿Sí? La predicción más simple ya la tomamos. En realidad no la tomamos. La predicción que tomamos era peor que la más simple. ¿Por qué? La predicción más simple es decir, no saltan nunca o saltan siempre. No importa. ¿Sí? Pero, cuando yo hago una predicción, si yo digo, nunca va a saltar, y busco las instrucciones que siguen, y cuando llega la etapa del salto veo que realmente no saltó, a las instrucciones que estaban en el pipe las ejecuto. Lo que nosotros hicimos fue poner una burbuja siempre. O sea, fue, no salta siempre, no salta nunca, sino no hago nada hasta que es peor todavía, porque ahí pago la penalidad en el 100% de los casos. Con esta predicción, que es casi igual de fácil que implementar que lo que habíamos hecho, pasaría por poner la burbuja, o sea, hacer el flush cuando veo si el salto coincide con lo que yo había previsto, o sea, es una compuerta más. A veces voy a zafar de pagar la burbuja, por lo menos, ¿sí? Entonces, esta es muy fácil de implementar en nuestro pipe. Habría que agregar una compuerta y decir, bueno, si saltó y yo dije que no iba a saltar nunca, hago el flush. Pero si no saltó, no hago el flush. ¿Sí? Y ya me gané, en algunos casos, esa burbuja que estaba pagando en el 100%. Bien. Está claro entonces la diferencia entre esto y lo que habíamos hecho y que esto es un poquito mejor. Va a depender de cuánto me equivoque. Bajo esta predicción me voy a equivocar mucho, no cabe duda. Entonces, una mejor predicción, aunque parezca mentira, es para atrás saltan, para adelante no saltan. Alejandro dice que está de acuerdo. A ver, ¿por qué?
sea, hay una distinción entre los ciclos y los saltos hacia otra dirección. No, Los saltos para atrás, ¿qué suelen ser? Cierres de lazo. ¿Sí? Y normalmente saltan, porque los lazos se ejecutan más de una vez. Entonces es más probable que un salto para atrás se tome, sea condicional o incondicional. Si es incondicional, el 100%. ¿Sí? Mientras que los saltos para adelante son ramas if. Podríamos, con el de adelante, podemos hacer lo que quieran, porque no hay algo claro, pero para atrás sí hay algo claro. ¿Sí? Entonces, esta predicción es estática. Cuando decodifico la instrucción, lo reconozco como un salto. En función del tipo de salto que es, me fijo el destino del salto, si es para adelante o para atrás. Piensen que nosotros tenemos saltos absolutos que tienen un formato y saltos relativos que tienen un formato distinto. En los relativos me fijo en el signo de la constante, es fácil. En los absolutos tendría que comparar el valor del PC de destino con el valor del PC que tengo para ver si es mayor o no. Solo mayor. También es relativamente fácil. ¿Sí? Y de todo eso decido si salto o no. Y a partir de ahí elijo en la etapa de fetch si voy por el PC nuevo o por el PC viejo. ¿Sí? Y después, cuando se ejecuta el salto, si me equivoqué, tiro lo que estaba en el pipe. ¿Sí? pero mismo estaríamos pagando una penalidad. Solo cuando me equivoco. Porque yo empiezo a ejecutar la instrucción, o sea, decido que como el salto es para atrás, se va a tomar, busco la instrucción destino del salto, y si no se toma, esa instrucción que busqué no me sirve y la tengo que tirar. Pero no habría una burbuja por el tema de verificar. No, porque en realidad, ya vamos a ver que a esto lo voy a hacer en la etapa de fetch. Ahora en la parte de dinámica les voy a mostrar cómo se hace, entonces no vale la pena meterse mucho. Pero me baso en el PC y no en qué es un salto. ¿Sí? Y si no, me puedo basar en decodificarla, pero en lugar de poner la burbuja siempre, dejo que entre en la instrucción. Y si era la correcta, la ejecuto, y si no era la correcta, la reemplazo por la burbuja. Entonces pago solo cuando me equivoco. ¿Sí? Cuando hago predicción, normalmente las instrucciones van a empezar a entrar al pipe. Si están bien, las dejo seguir. Si están mal, borro ya probablemente más de una etapa y pago la penalidad. ¿Sí? Esa es la diferencia entre lo que habíamos hecho y predicción. Incluso esta predicción simple. Está basada en el comportamiento típico del salto. Los para atrás son casi siempre tomados porque son lazos, y los para adelante no sé si tan casi siempre, pero son menos tomados porque son condiciones if. Prácticamente no se usa ninguna porque la dinámica tiene muy poquito costo y muchísimo mejor rendimiento. ¿Sí? Los porcentajes de acierto que generan son muy bajos. ¿Y cómo funciona la dinámica? Bueno, voy a tener una historia de los últimos n saltos. Y voy a predecir que va a ser lo mismo que la última vez que pasé por ese salto. ¿Sí? Esa predicción va a incluir dos cosas. Por un lado, si el salto se toma o no se toma. Y por otro lado, cuál es el destino del salto. ¿Sí? ¿A dónde está la instrucción que va a continuación? Para eso voy a tener una tabla de historia de saltos que guarda la dirección origen del salto, o sea, el PC del cual traje el salto, y si ese salto se tomó o no. De esa forma puedo saber que es un salto sin decodificarlo. ¿Se entiende? Igual existe la posibilidad de error también, o sea, en algún momento, por ejemplo, si escapamos del lazo. Más simple, cada vez que agarras un salto, te clavas, porque no sabes que es un salto. La primera vez que le traes el salto, no sabes que es un salto. Hasta que no lo ejecutes, te des cuenta que es un salto y lo guardes en esa tabla diciendo, ah, en esta dirección hay un salto, al piste. O sea, vas a pagar la penalidad la primera vez que agarraste el salto. Pero supone que si lo haces más o menos bien, va a ser solo la primera vez.
O eso esperamos. Se me ocurre que también depende del software, que una vez más cuando sale escape de un lazo o algo así. Sí, también, si es un salto, o sea, si es un lazo, lo vas a pagar la primera y la última, porque en la última te vas a equivocar. Y después tenés a alguien que trabaje con pares impares, con un if de pares impares, y le va a pifiar el 50%. Ya, en el mejor de los casos, podrías perfectamente, ya vamos a ver, pifiarle el 100%, con un pares impares. Ahora lo vemos, ¿sí? Porque va a depender de cuántos bits uses para la historia. Si usas uno, la última vez no saltó, ahora no va a saltar, ahora salta. Uy, la última vez saltó, ahora va a saltar, no salta. Y así, uno y uno. ¿Sí? O sea, bien. ¿No dice que se tiene que agregar como una etapa con memoria? No, se agrega una memoria que no tiene más de 10, 15, 20 lugares, que no es una memoria, es un buffer o es una tabla, pero a la larga es una memoria porque tiene registro y guarda cosas. Sí, ahora vamos a ver el circuito. Pero que es, o sea, no se agrega una etapa, sino que se agrega en la etapa de fetch. Si después se te fueran los tiempos y entras a un super pipeline y decís mi etapa de fetch son 2 etapas porque necesito hacer la predicción del salto, bueno, es otra cosa. ¿Sí? Pero en principio nosotros lo agregaríamos en la etapa de fetch. Tiene que ser algo súper rápido, digamos, porque si no ya compromete la idea de acelerar las cosas. En realidad a medias, porque se puede hacer en paralelo con la búsqueda de la instrucción. O sea, tiene que demorar lo mismo que la memoria de instrucciones, porque lo que vos querés al final es la instrucción y en lugar del PC más 4, ¿a dónde buscas? ¿En el PC más 4 o en el PC del último salto? ¿Sí? Con lo cual tenés margen de tiempo, pero no mucho. ¿Sí? Porque las dos cosas parten del PC. La búsqueda y la predicción. Y en caso de que sea cierto o no, abre. Eso lo vas a saber mucho más adelante. Vos vas a seguir con la instrucción, vas a empezar a ejecutarla, vas a llegar al salto y vas a decir, oh, el salto dice que tengo que buscar la instrucción tal y yo vengo buscando la instrucción tal. Todo lo que está de aquí para atrás, a la basura, el PC toma este valor y actualicemos esta tabla porque me equivoqué. Deberíamos tener algo que controle la fuente para. Sí. O sea, el salto ahora lo que va a hacer es comparar el PC que venís buscando con el PC calculado y si son iguales, le acertaste y si son distintos, vacía el pipe y actualiza la tabla para que hagas bien la predicción en la próxima. No me puedo imaginar la complejidad del circuito. Ya no dibujamos circuitos, ya dibujamos esquemas, pero alguien en algún momento lo hace el circuito y lo rutea. O sea, conecta transistor por transistor, ¿eh? Bien, normalmente nuestros vecinos los electrónicos. Esa persona es la literaria de ingeniería. No. No, ni esa, no. En esa área hay muchísima demanda de ingenieros. ¿Sí? En el área de diseño de circuitos integrados hay una demanda impresionante. Para electrónico y para gente de computación que se quiera meter en esa área que va a estar más arriba. O sea, alguien de computación va a estar diseñando unidades funcionales. Y alguien de electrónica va a estar diseñando la parte de electrónica. ¿Diseñar me puede decir? Alguien adelante, sí. O sea, a todos los chicos que estaban ahí le decían que quiera podía entrar a laburar, básicamente. Lo que es microelectrónica hay mucha demanda porque hay poca gente que se interese. O sea, la realidad es que las profesiones complejas tienen cada vez menos gente y cada vez hacen falta más. Lo que desaparece, lo que tiende a desaparecer en el mundo son las profesiones simples, no las complejas. Se cobra ¿Sí? bien. Sí. Acá dentro de toda Argentina se cobra bastante bien. Tenés la ventaja de que ese área de ingeniería es como software, es diseño puro, es trabajo intelectual, por lo tanto se puede hacer a distancia. A diferencia de las partes físicas que no se pueden hacer a distancia, te tenés que mudar a donde esté la planta. Este trabajo de ingeniería se puede hacer desde acá y con la pandemia las empresas se dieron cuenta, algunas ya lo habían hecho antes, pero muchas se dieron cuenta de que en países subdesarrollados, Argentina, algunos países de África y demás, hay un nivel de educación suficiente como para encontrar N ingenieros y sacar 5 de acá, 3 de allá, 2 de allá, y les permite duplicar la planta. ¿Sí? Al tener a todo el mundo como acceso. Entonces empezaron
en las áreas donde hay mucha demanda empezaron realmente a haber ofertas muy serias de trabajo remoto en los rubros en los que se puede, obviamente. Cuando se lo compara con software, se da cuenta uno de la complejidad del. No, O sea, por eso hay tanto. fíjate la cantidad de componentes que tiene Windows y pensar lo que es compilarlo nada más, cosa que nunca te sentaste a pensar, y la complejidad es igual a esto o peor. Claro, pero ese es un software. Un sistema operativo, el software es un software particular, casi todo el mundo quiere hacer software hoy en día y. Ah, bueno, hay distintas áreas de software, pero vamos de nuevo, pensar lo que es compilar el kernel de Linux, que es monolítico, o sea, para compilarlo solo en principio compilás un archivo, nada más, y así todo. No, el software es complejo, y el software es el que le da valor además. Vamos de nuevo, tuviste que cambiar las estrategias de cómo se diseñaban los micros porque el software no se recompilaba, no se volvió a vender, y algo que era fantástico, como el software no lo usaba, fue. ¿Sí? Entonces, buena parte de lo que mueve el software es el que aporta inteligencia, por decir de alguna forma. Y por lo tanto es el que aporta valor. El hardware solo, sin el software, no te sirve. Bien. La BTH tiene la dirección y si saltó o no. Y la BTB tiene la dirección a la que saltó, si saltó. ¿Sí? Depende del procesador. Pero no, son chicas. ¿Se actualizan siempre, o sea, a medida que van llegando nuevas instrucciones o tienen un timing después de descargar? Vamos por partes. Se actualizan siempre. A medida que van llegando nuevos saltos, no nuevas instrucciones, porque acá solo guardo información de los saltos. Toda instrucción que no sea salto no me interesa. ¿Sí? Y los saltos son el 10%. O sea que con 10 instrucciones, de acá podés estar cubriendo un bloque de código de 100 o 150 instrucciones de largo tranquilamente. ¿Sí? Y algo más quizá también. Pero para poder identificarlo, sí o sí tenemos que pagar la primera vez la penalidad. Para identificarlo sí o sí, o sea, bajo este esquema estás dispuesto a pagar la primera vez. Obviamente vas a tratar de resolver el salto lo antes posible. ¿Sí? Yo les decía, nosotros para resolver el salto teníamos, o sea, la penalidad del salto tenía dos problemas. La penalidad en sí, o sea, cuántos T me cuesta y cuántas veces la pago. Esto tiende a bajar la cantidad de veces que pago la penalidad. Resolver el salto lo antes posible tiende a bajar el costo de la penalidad. Seguramente voy a tratar de hacer las dos cosas, voy a tratar de resolver el salto lo más pronto que pueda, no lo voy a mandar hasta la última etapa, ¿sí? Pero además voy a usar esto para esa penalidad, pagarla la menor cantidad de veces posible, ¿sí? Va a ser algo conjunto. Hacemos una pausa y recién vemos la física. Bien. La cantidad de registros para guardar eso. De registros. No, o sea, ¿qué se lo hace con memoria? A ver, Registro para que sea más rápido, o sea, con. ¿qué diferencia hay entre una memoria y un registro? Básicamente, la memoria con la que se hace para que sea más rápido. ¿No? No. Si la memoria es esa RAM, no. ¿Qué diferencia entre una memoria y un banco de registro? Ninguna. Ninguna. Una memoria es un banco de registro que tiene un puerto de lectoescritura. Una colección de registros, un selector y un decodificador para elegir qué registro se lee o se escribe y los puertos de entrada y salida. O sea, la memoria y el banco de registros son lo mismo. Son una colección de registros de los cuales solo podés operar con uno a la vez. Cuando vos tenés los registros sueltos, podés operar con cada registro. Cuando los conectamos en un banco, bueno, podemos operar con determinados registros. ¿Sí? Entonces, la cantidad que se pone tiene que ver con la eficiencia porque no sería mejor decir pongo muchísimos y guardo más o menos todos los saltos que hay te estás metiendo en el tema más difícil de la asignatura, que es caché. Yo voy a aprovechar para avisarles. Después del parcial van a ver caché. Sí.
Caché es por lejos el tema más difícil de la asignatura. Y es como esas montañas que son así medio curvas, y vos decís ya llego y no. Y caminás media hora y decís ya llego y no. Y caminás una hora más y decís ya llego y no. Bueno, Caché es igual. Cuando ya creen que entendieron Caché, va a aparecer Caché multinivel. Y cuando ya crean que entendieron Caché multinivel, van a ver lo que pasa cuando ese Caché está en un pipe, y cuando ya van a ver memoria virtual y se va enredando cada vez más y se va enredando cada vez más. ¿Sí? Pero uno de los axiomas que les tienen que quedar de los Caché es que cuanto más grande es algo, más lento es. Si ustedes tienen que buscar en un cuadernito de 48 hojas, seguro van a demorar menos que si tienen que buscar en una biblioteca del tamaño de esa pared. ¿Sí? Y con esto pasa lo mismo. Yo acá voy a buscar, acá tengo los valores de PC en donde hubo saltos. Y tengo que buscar si mi PC actual coincide con estos. Cuanto más de estos tenga, más lenta va a ser la búsqueda, porque es inevitable. Voy a buscar por hardware. O sea, voy a poner un comparador de este con el PC, de este con el PC. Voy a poner tantos comparadores como valores tengo. O sea, voy a poner un registro y un comparador con el PC, un registro y un comparador con el PC. Y después voy a juntar el igual de este con el igual de este, 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 en un OR. Pero ese OR en realidad es una cascada de OR de 2 entradas. Si acá tengo 64, la cascada va a ser más grande que si tengo 8. Entonces, al mismo nivel de tecnología, cuanto más grande sea, más lento va a ser. Obviamente, entre 8 y 64 por ahí, lo que gano rendimiento es muchísimo, lo justifica. Pero entre 64 y 2000, ya lo que gano de rendimiento no justifica las pérdidas de tiempo. ¿Sí? Porque las pérdidas de tiempo me afectan al 100% de los casos. O sea, si esto se hace más lento, mi tiempo de ciclo se hace más lento y todo el procesador se hace más lento. Entonces, hay una relación de compromiso entre cuánto gano cuando agrego una y cuánto pierdo. Siempre pierdo algo. En este caso, pierdo tiempo. Una sola es un tiempo ínfimo, pero cuando empiezo a agregar muchas y digo, no, bueno, lo mismo que dijimos con los pipes. Bueno, agrego más etapas. Bueno, ¿qué pasó? Con 31 me había pasado. El número más o menos óptimo estaba en 20, no estaba en 31. Agregué de más. Con esto va a pasar lo mismo, y con los Caché va a pasar lo mismo. Y van a escuchar mucha gente que le diga, cuanto más Caché tiene, mejor. Mentira. Lo ideal es que tenga lo que les hace falta. Tener de más tampoco es bueno, incluso en términos de performance y rendimiento, dejando de lado el costo, la energía y la potencia. Incluso en rendimiento, tener de más no necesariamente es bueno. ¿Sí? Entonces, con esto va a pasar lo mismo, porque esto a la larga es un Caché. Como todavía no vimos Caché, pero si se fijan en los nombres recién decía Caché. ¿Sí? El Caché es una memoria que mantiene los datos, los últimos datos que uso. Y esto mantiene los últimos saltos que usé. Por eso es ese mismo tipo de cosas. ¿Cómo está construido esto? Acá tengo el PC de cada salto que ya reconocí como un salto porque ya lo ejecuté al menos una vez. Acá tengo el valor del PC al que se supone que debería saltar. ¿Sí? Y acá tengo un campo que me dice si saltó o no las últimas n veces. Y en base a eso voy a hacer la predicción. No, pueden ser más de uno. Por eso dije las últimas n. Vamos a ver un ejemplo con 1 y un ejemplo con 2. Y después vamos a ver que en realidad esta parte es el top secret del diseño actual. ¿Sí? Porque realmente las predicciones de lo mismo que la última vez son buenas hasta por ahí nomás. Y entonces, si vos lográs detectar un patrón como el que decíamos recién, no, este salto salta una vez y una vez no, y después de equivocarte 3 veces, descubriste que es una vez sí, una vez no, y no siempre o nunca, entonces vas a tener mucha mejor predicción de salto. ¿Sí? Pero ese algoritmo es más difícil de detectar, y si a eso querés detectar además 2 sí, 1 no, 3 sí, 2 no, 4... O sea, si querés detectar patrones más complejos, necesitas más bits de memoria, porque vas a necesitar o sea, para detectar un patrón más largo necesitas tantos bits como para almacenar todos los estados, y además necesitas un algoritmo que encuentre los patrones.
¿Sí? Bueno, ahí es parte de donde se mete, no, diseño. Vamos a hacerlo de esta forma y entonces resolvemos estos patrones de salto además de todos los que teníamos. Pero para resolver cada uno de los patrones está hardware, ¿no? Sí. Por Sí. cada uno. Necesitas un control que se dé cuenta de todos los patrones. ¿Sí? Y que en base a eso prediga. Pero necesitas hardware de soporte, obviamente. Entonces, la predicción dinámica de saltos busca en la tabla, en la BTH, que es la tabla que tiene PC y si saltó o no, la compara con el PC para saber si es un salto, en simultáneo con la búsqueda de la instrucción. De esa forma, predigo, primera predicción, si lo que estoy buscando es un salto o no. Y me voy a equivocar en esa predicción, en si es un salto, solo la primera vez. ¿No me tiene cerrar cuando dice que es simultáneo? ¿Cómo sería? Espérate. Así. Yo tengo el PC más 4, ¿sí? Y el PC más 4 viene a la memoria de instrucciones para obtener la instrucción. Esto y esto es lo mismo que ya tenías. Y ahora, a ese mismo PC más 4 que estás usando para obtener la instrucción, lo metes en la tablita de recién para ver si ese PC está en la tablita y por lo tanto es un salto. Y si lo encontrás, te fijás en los campos para ver si se tomó, para decidir si es un salto. O sea, primero predecís si es un salto. Si vos encontrás el PC en esta tablita, es un salto. Pero podrá ser un salto que no esté en la tablita. O sea, la primera predicción es, esta instrucción que viene acá, ¿es un salto o no? Para eso comparo el PC con la lista de los PC conocidos. Cuando sea la primera vez que encuentro un salto, me voy a equivocar en la predicción. Voy a decir, no es un salto y sí va a ser un salto. Una vez que ya sé que es un salto, voy a predecir, o sea, encuentro el PC acá y ahora tengo lo que hizo las últimas n veces. En función de eso voy a predecir si esta vez se toma o no. ¿Sí? A la larga lo que voy a tener acá es una predicción que me dice, ¿es un salto y se toma o es un salto y no se toma? Que viene primero de predecir si es un salto y después de predecir qué sucede con ese salto cuando, en función de lo que hizo antes. Y de acá, si es un salto, voy a sacar la dirección de destino a la que debería saltar, que ya la calculé la primera vez que me equivoqué. Y con esto voy a decidir, si es un salto y se toma, mi próximo PC no va a ser PC más 4, como hacíamos antes, va a ser el predicho, la dirección que estaba calculada. Si no se toma, va a ser PC más 4. ¿Sí? Entonces se resuelve en paralelo con cuando busco la instrucción, predigo. Como esta instrucción es un salto, lo que voy a hacer es buscar la del destino, es un salto y se va a tomar, voy a buscar la del destino como próximo. O es un salto pero no se va a tomar, entonces voy a buscar la que sigue. Cuando me equivoque, esta instrucción que o sea, la instrucción que sigue, que es la que voy a buscar en el ciclo que sigue, porque la que busco se ejecuta seguro, es el salto. La que sigue es mi predicción. Cuando yo me dé cuenta de que me equivoqué, la predicción me anda por acá. Y voy a tener que descartar todo esto, corregir estas tablas y empezar de nuevo en el PC más 4 del salto, si había buscado las que no eran, o en el PC predicho, o sea, en el PC que estoy poniendo acá, y decir, bueno, empezá a buscar desde acá. Y todo lo que metiste, tirarlo a la basura. Exactamente. O sea, tengo que corregir la predicción para saber qué sucede. O sea, saber que me equivoqué y por lo tanto corregirlo. La operación se hace medio tiempo que descarta. Claro. En realidad depende cómo hagas la predicción, por ahí la predicción se corrige siempre. O sea, cuando vos detectás que acertaste, lo reafirmás y cuando detectás que te equivocaste, lo reafirmás. O sea, en general, cuando se toma el salto,
si, o sea, depende del algoritmo, pero en general vos lo que tenés acá es qué sucedió las últimas n veces. Entonces, cuando acierta, lo guardás. Y cuando se equivoca, guardás la corrección o guardás todo si es la primera vez. Y es más rápido solo guardar la corrección que todo, ¿verdad? O no hay diferencia apreciable. No debería haber diferencia. Es más, podría suceder que se guarde todo, porque hay algo que no discutimos, y es cómo se... O sea, una vez que ya tengo 10 saltos en la tabla, cuando llegue el 11avo, ¿qué hago? Tengo que tirar uno. Yo se quiero preguntar sobre la tabla de recreo. Creo que no lo pregunté bien. ¿Qué pasaba en esos casos? Bueno, en esos casos hay... Todo eso lo vamos a ver en Calle, porque es lo mismo, digamos. O sea, siempre que vos tenés un fragmento de información, vas a tener que ver qué pasa cuando ese fragmento se llena y querés quedarte. Lo que vas a tener es una política de sustitución, o sea, es decir, saco uno y pongo el nuevo. Y la discusión va a ser cuál saco. No es tan simple. En realidad tenés que sacar el que más lejos se va a volver a usar. Cosa que no sabés porque todavía no ejecutaste el programa. O sea, de todos los que están, el que vas a volver a usar dentro de más tiempo, ese es el que deberías sacar desde el punto de vista óptimo. Pero no lo sabés. Entonces sacás el que se usó hace más tiempo, sacás uno al azar, haces algunas variantes porque esa decisión la tenés que tomar por electrónica en microsegundos. Entonces, a veces sacás uno al azar incluso. Es decir, bueno, a la larga no pierdo tanto y lo que gano en tiempo saco cualquiera. ¿Sí? Pero hay una política para decidir, bueno, ¿a quién saco cuando se llenó? Y eso claramente se va a llenar pronto. Entonces, repasando lo que habíamos dicho, al buscar una instrucción, se revisa el valor del PC que estoy mandando a memoria con mi tablita de PC que tienen saltos. Si coincide, es un salto. Si no coincide, creo que no es un salto, y si no, después cuando me dé cuenta que era un salto, agregaré ese valor en la tablita. ¿Sí? En base al estado, predigo qué va a suceder y en base a esa predicción, sigo buscando en PC más 4, si el salto no se toma, o en el valor de destino que tengo en la tablita BTB. Esta tiene los P6 si salta o no, y esta tiene las direcciones, si es que salta, a dónde debería buscar. ¿Sí? Si me equivoco, bueno, descarto el pipe, actualizo la predicción y empiezo. ¿Sí? Fíjense que podría equivocarme, en realidad, no solo porque se toma o no se toma, sino porque el destino del salto involucra registros y cambia. ¿Sí? Si se acuerdan cómo se hace un switch es un salto que cambia el destino en la cadena de ejecución. O sea que es bien difícil de predecirlo porque no salta a la misma dirección. Salta, pero salta a lugares distintos. Salta al caso 1, o al 2, o al 3, o al 4. ¿Sí? O sea que la equivocación puede venir también del destino. ¿Sí? Bien, ¿y cuántos bits uso para mantener la memoria? Depende. Depende de la plata que esté dispuesto a pagar y depende de qué tan eficiente quiero que sea. Lo más sencillo sería un bit. Y hago lo mismo que la última vez. ¿Sí? La última vez saltó, entonces va a saltar. La última vez no saltó y no va a saltar, y ese es el ejemplo perfecto de par e impar, le va a pifiar en todos. ¿Sí? Va a tener un 100% de tasa de error. ¿O no? Sí. Para cualquiera de estas cosas siempre van a encontrar el contraejemplo que rompe todo. El punto es que ese contraejemplo no se usa mucho. ¿Sí? Podría poner 2 bits. Si pongo 2 bits, entonces recién voy a cambiar mi predicción cuando me equivoque 2 veces consecutivas. ¿Sí? Y ya con 2 bits empiezo a necesitar una máquina de estados finitos. Y a medida que aumento la cantidad de bits o que quiero detectar patrones más complejos, la máquina de estados finitos se hace más compleja. Dice Nico, a quien le creo, que eventualmente se usan hasta redes neuronales pequeñas
para detectar patrones en esta parte. ¿Sí? ¿Ustedes ya vieron la inteligencia artificial? No, están viendo. Están en eso. Bueno. Yo no dije eso. Lo dijeron ustedes. ¿Sí? Y lo que es peor es que queda subido en YouTube. Así que fíjense lo que dicen. Bien. Esa parte, bueno, esto lo vimos recién y es lo que acabamos de explicar. ¿Queda claro cómo funciona el mecanismo general de predicción dinámica? Tienen un bosquejo de lo que sería el hardware, ¿sí? Esto tiene registros y comparadores, esto tiene registros, nada más. Hay una relación entre dónde lo encuentro acá y de dónde lo tomo acá, así que habrá algún multiplexor por acá para elegir de todos estos cuál es el que va a venir acá, o este multiplexor va a ser bastante más grande, ¿sí? Pero es algo que con un poco de esfuerzo podrían construir, digamos, podrían bajar un poco más a detalle. Bien. Hoy sigue siendo algo muy investigado, sigue siendo algo que no se publica, lo que conocemos es de procesadores de hace 8 años, 10 años, ¿sí? Lo que aparece en los papers y lo que se usa ahora no está en los papers, ¿sí? Y se prueban múltiples cantidades de bits para la historia. Para yo poder tomar una mejor decisión de predicción necesito una mejor historia. Entonces seguro que una de las cosas que crecen son los bits de historia, ¿sí? Más allá del algoritmo con el cual a partir de esa historia predigo. Ahí tienen, si quieren leer, más sobre predicción de saltos. Y en los procesadores modernos las predicciones andan cercanas al 99%. O sea que los 85, 80 que teníamos en una estática realmente eran malos y bueno, el 100% de error en un par impares definitivamente debería ser el caso la sopa en la mosca en la sopa, porque si no se prefiere seguir invirtiendo en hardware en lugar de pagar la penalidad, porque la ley de Moore dice que podemos poner más transistores y que eso no va a ser demasiado caro. ¿Sí? Y como esto afecta mucho, ya vimos que tiene un peso importante, conseguir bajar las penalizaciones y conseguir bajar las veces que se paga la penalización es importante. Profesor, ahí dice, se busca tasa de predicción cercana a 99. ¿Quiere decir que ya se implementa? No te sé decir, ya te dije que esto es especialidad del INCO. Esa respuesta te la debo. Pero andan en esos órdenes, o sea, si no andan en el 99, andan en el 98.5. Con los Callé pasa lo mismo. Los Callé, salvo el Callé nivel 1, suelen tener también tasas de acierto bastante altas en ese orden. ¿Sí? En estas cosas, los lazos te ayudan un montón. Porque los lazos son fáciles de predecir y porque son un solo salto encima. O sea, ni siquiera necesitan una tabla muy grande. ¿Sí? Y nosotros normalmente usamos muchos lazos. Entonces, yo creo que también tiene que ver de ahí las tasas. ¿Sí? Si vos realmente reconoces. Los lazos son fáciles de predecir, lo que es más difícil de predecir son los condicionales que están en el medio. Fíjense un detalle que seguro no relacionaron. ¿Por qué en el córtex existen los bloques IFT o IFFFT? No, pues no sabés. Para no poner saltos. Pero fíjense todo el problema que se ahorra con los saltos. El bloque IFT lo que hace es pasar la instrucción, si es útil bien, si no es útil no importa, ¿sí? Pero se ahorra las penalidades de saltos. Si tengo un pipe más largo, estoy discutiendo una burbuja en lugar de la parada que me implica la penalidad por parar y volver a arrancar, que pueden ser 3 o 4 T. ¿Sí? Entonces, usar ese tipo de instrucciones no solo puede hacer más fácil el código más cortito, sino que puede generar diferencias de eficiencia importantes. En la instrucción IFT, eventualmente perdés un T porque pasa la instrucción y no hace nada.
pero no entras en todo el juego de predicción de saltos, no es un salto. Se ejecuta la instrucción que sigue a continuación. Bajás los porcentajes de saltos, no te importa las tasas de predicción, no te interesa la penalidad. ¿Lo ven? Entonces se ejecutan y ¿cómo sería? La instrucción, los bloques condicionales de Cortex, donde la instrucción se ejecuta o no, pero en realidad, o sea, la instrucción se ejecuta siempre, lo que hace es guarda el resultado o no. La instrucción entra al pipe y cuando llega al final no escribe el resultado. Eso es lo que hace. Según si se cumpla o no la condición, guarda o no el resultado. Exactamente, pero la instrucción se ejecuta. ¿Sí? Eso se llama ejecución condicional. Claro, y en el pipe te conviene porque Exactamente. Eso es lo que quiso hacer Intel, con la que yo les decía que no funcionó, que la IA64. Así ejecución condicional. Pero para hacerlo tenía que hacer un set de instrucciones de 0. Era fantástico, pero no prosperó. Cortex hizo algo más moderado, lo puso si querés, y bueno, está, si lo usás, vos desde el punto de vista de software podés mejorar la performance sabiendo el hardware subyacente que tenés. Bien. ¿Queda claro predicción de saltos? Vamos al tema que sigue. No, callé después del parcial. Siempre es después del parcial. No van a ver ni una diapositiva antes del parcial porque es un tema difícil y sabemos que cuando se acerca el parcial no prestan atención. Entonces directamente no empezamos callé antes del parcial. Porque es perder el tiempo. Este hay que volver a repetirlo. Pero después del parcial tiene que volver con los ojos así y las antenas bien paradas. Bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer para tratar de ganar velocidad? Porque todo lo que venimos haciendo en este tema es tratar de mejorar velocidad. Primero, pues dijimos, pongamos un pipe más largo. Si pongo un pipe más largo, voy a poder bajar la frecuencia del reloj al mismo nivel de tecnología y voy a sacar instrucciones en un tema más corto. ¿Sí? Cuando pongo un pipe más largo, uno de los problemas que voy a tener es que el salto ya no lo voy a poder resolver en T2, voy a tener una penalidad fuerte. Bueno, predigamos salto para que eso no tenga impacto. Quiero más velocidad. No quedan muchas más opciones. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en lo que se llama paralelismo a nivel de la instrucción y lo que vamos a hacer es, a ver, eso es lo que venimos haciendo. Primero bajamos el T poniendo un pipe, después hicimos el pipe más largo para tratar de bajar más el T todavía y con todo eso lo más que gano es un CPI igual a 1 y vine bajando el T. Ahora voy a tratar de bajar el CPI de 1. De tratar de ejecutar más de una instrucción por T. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Poniendo más de un pipe. ¿Sí? Aquí es un ocurre que pueden entrar a ver cómo se llama el riesgo estructural o no más. Depende. Si pones 2 pipes enteros, vas a tener otros problemas, pero sí, algún riesgo estructural va a haber, porque, a ver, ¿puedo poner 2 pipes enteros? Completos. ¿Tenemos una memoria o no? Puedo poner 2 pipes, pero entonces tengo 2 núcleos, que es otra cosa. Y ejecuto 2 programas distintos al mismo tiempo. Ya vamos a llegar a eso. Si son 2 programas distintos, no hay problema de dependencia. ¿Sí? Pero no es lo que estamos planteando, porque eso no hace que el programa se ejecute más rápido. Y un solo programa también se lo puede hacer, viendo las dependencias que tenemos. Bien, pero son 2 cosas distintas. Sacar 2 instrucciones del mismo programa que sacar 2 instrucciones de 2 programas distintos. Bien, nosotros vamos a sacar 2 instrucciones del mismo programa ahora. Y mucho más adelante vamos a sacar 2 instrucciones de 2 programas distintos. ¿Sí? ¿Qué es más difícil? Sacar 2 instrucciones del mismo programa, porque tenemos dependencia. Porque la memoria tiene que ser una sola, porque las instrucciones vienen del mismo programa. Entonces, no puedo poner 2 pipes. No 2 pipes como el que vimos, uno y pego el otro al lado. Las etapas de memoria van a tener que ser las mismas.
¿Sí? Entonces van a aparecer riesgos estructurales. Porque una instrucción va a tratar de entrar a la memoria junto con la otra. Claro, no, Porque tengo una memoria, pero dos pipes. sí. ¿Se entiende? Ahí está la limitación, o sea, la etapa más... No, para. Estamos ganándonos riesgos estructurales. Todavía ni siquiera vimos tema tiempo. Estamos sabiendo que al poner dos pipes es probable que tengamos riesgos estructurales. Porque la memoria de datos es una sola. Claro. ¿Sí? Y en los bancos de registro podemos agregar puertos, porque el banco de registro también es uno solo. Pero podríamos decir, bueno, mi banco de registro no lee 2 y escribe 1, lee 4 y escribe 2. Pero con la memoria no vamos a poder. ¿Sí? Entonces, seguro nos estamos comprando un riesgo estructural. Además, habrá problemas de dependencia. La instrucción de arriba depende de la de abajo. ¿Sí? Hace una cara muy significativa. ¿En qué nos estamos metiendo? Algo que mencionó hace rato, ¿a qué se definiría como núcleo? No tengo bien ese concepto. El núcleo es un procesador completo. No, sí, si lo querés. Tiene su propio PC, su propia memoria, o sea, es otro procesador puesto dentro de la misma pastilla. ¿Tiene que compartir la misma memoria o algo? No, es independiente. ¿Cómo sería para simplificar la memoria? O sea, es por direcciones. Cada uno maneja ciertos segmentos de diferencia. No vas a querer saber la respuesta a esa pregunta. La respuesta a esa pregunta se llama memoria virtual. Vos acordate cuando lleguen al tema en memoria virtual, en el práctico yo te voy a preguntar, ¿te acordás cómo se resolvió el problema de segmentar la memoria? Y vas a decir, sí, ¿para qué pregunté? Vas a generar un esquema separado para cada micro y vas a hacer un proceso de traducción al medio, que usa la matemática binaria para hacerlo rápido, pero eso hace que sea difícil de entender. En realidad es fácil cuando lográs entender bien la matemática binaria de las direcciones de memoria, pero mientras tanto es un dolor de cabeza. ¿Sí? Y de esa forma resuelve las memorias independientes para los procesadores que están físicamente en una sola memoria. Por eso va después, porque ya tenemos que haber visto calle y recién podemos entrar en ese tipo de cosas. Entonces, nuestro procesador tenía dos características que no las dijimos porque eran obvias, pero en este procesador nuevo que estamos haciendo, los superescalares, no van a ser obvias. Nuestro procesador emitía una instrucción por T y completaba una instrucción por T. ¿Sí? Pero como este va a hacer más de una instrucción, vamos a tener que en cada ciclo se emiten, ¿sí?, una cantidad de instrucciones y a ese proceso se le llama issue, que es la emisión de instrucciones, y en cada ciclo se finalizan una cantidad de instrucciones y a esa acción se le llama commit, que es cuando se completa la instrucción. En nuestro procesador tenía un issue de 1 y un commit de 1. ¿Sí? Ahora no, ahora vamos a tener más. Y esto es la limitación del pipe que queremos vencer, queremos subir la cantidad de issue y obviamente de commit, no vamos a tomar instrucciones que no terminamos, tendremos un problema serio. Un procesador superescalar busca emitir y finalizar más de una instrucción por ciclo. Y entonces, lo que hará será tomar dos instrucciones simultáneamente de direcciones consecutivas de memoria, después dos, después dos, después dos, después dos, y pasarlas, idealmente, por dos pipes que están en paralelo. ¿Sí? Entonces va a ir trayendo de a dos instrucciones consecutivas del mismo programa. En teoría. En la práctica eso tiene un montón de problemas. ¿Sí? Puede ser que si el banco de registro, en el caso del diseño que tenemos, demora la mitad que el resto de la etapa. O sea, creo que el banco de registro realmente demoraba 100 y cosas. Sí. No habría mucho problema en ingresar dos instrucciones al pipe porque el banco de registro podría mandar dos instrucciones. No vas a tener problemas de tiempo en el banco de registros, porque los multiplexores y selectores que operan para sacar cada dato en cada puerto, trabajan todos en paralelo. Vos
aunque demorase lo mismo, podrías meter 2 instrucciones y sacar las 2, porque vos estás generando la lectura de 4 registros por 4 canales físicos distintos. Entonces, todas las señales de control se propagan en paralelo, acceden a los 4 registros en paralelo y entregan los datos en paralelo. ¿Sí? El problema es otro. El problema va a ser, cuando quieras leer no hay problema, porque podés leer el mismo registro por los 4 canales. Pero no podés escribir 2 registros, o sea, el mismo registro por 2 canales. Entonces, cuando quieras escribir 2 registros, vas a tener que estar seguro de que no estás escribiendo el mismo registro por los 2 lados, porque eso no anda. O sea, sí podés sacar el mismo registro 4 veces, pero no podés escribir 2 veces el mismo registro. Entonces, estos 2 tienen que ser registros distintos. Sí o sí. ¿Sí? Eso sin contar de que esta use a este registro, ¿no? Y podemos seguir. Y esta era un salto, entonces esta no se ejecuta. Y así, muchos. ¿Sí? Tienen que, no tienen que depender una de la otra, ¿verdad? Bien. Esto es lo que quisiéramos conseguir. Y ya queda claro que no lo vamos a conseguir. ¿Sí? Bien. ¿Cómo podemos encarar esto? Antes de cómo podemos encarar a esto. Aclaración. Cuando el CPI baja de 1, normalmente se invierte. Y en lugar de llamarse CPI, pasa a llamarse IPC. ¿Por qué? Porque queda feo 0,35 ciclos por instrucción. Es mejor 3 instrucciones por ciclo. ¿Sí? Entonces, básicamente no vamos a trabajar con ni CPI ni IPC menor que 1. Cuando baja de 1, lo damos vuelta. ¿Sí? Y hasta damos vuelta a la sigla, más fácil imposible. Para hacer esto, o para que esto más o menos funcione, vamos a estudiar 3 estrategias. Emisión dinámica de instrucciones, de múltiples instrucciones. Antes de la dinámica vamos a ver la estática. La estática no se usa, pero para entender la dinámica primero vamos a entender la estática, ¿sí? Igual que con la predicción de saltos. Ejecución fuera de orden y ejecución especulativa. ¿Sí? 3 cosas bastante locas. Y los nombres guardan relación con lo que van a hacer, ¿no? Empecemos por emisión múltiples de instrucciones. Muy rapidito, porque ya se nos acaba el tiempo. Varios pipelines en paralelo no van a tener varias memorias de instrucciones. Ya habíamos dicho, los pipelines en paralelo no van a ser pipelines en paralelo. ¿Sí? Hay cosas que no puedo duplicar. Entonces, la memoria siempre es única. Y debería proveer de instrucciones a todos los pipes. Por lo tanto, en realidad tengo una etapa de fetch grande, una sola, que alimenta instrucciones a los 2 pipes. Pero la etapa de fetch es una, un dibujito, sería como que tenemos así el fetch, y de acá arrancan los pipes con decode, ¿sí? ¿Se entiende? Esta etapa de fetch es única, nada más que se amplía el doble de ancho. Busca de a 2 instrucciones, entrega de a 2 instrucciones. Esto se puede hacer estática o dinámicamente. Si es estático, ¿quién va a ser responsable de preparar todo o de decidir qué instrucciones se pueden emitir? El compilador ya le va a dar el programa armado al procesador. Y si es dinámico, el mismo procesador va a ir tomando las decisiones. ¿Sí? Por eso la estática no se usa. ¿Sí? Entonces vamos por la estática. El compilador va a tener la obligación de agrupar las instrucciones que puedan ser emitidas en el mismo ciclo y va a armar paquetes de instrucciones que se emiten. También va a ser el encargado de detectar los riesgos, de resolver parte de los riesgos y
Esa resolución la hará reordenando para evitar que en un mismo paquete haya instrucciones que tengan dependencia o que las instrucciones que están dentro del paquete dentro del pipe tengan dependencia. Y si no puede reordenar, será el responsable de poner burbujas, para lo cual va a usar instrucciones NOP, que es lo mismo que la burbuja. ¿Sí? Cortemos acá y desde acá retomamos de vuelta. No sé si retomamos con Nico. Ni siquiera expliqué la estática. Empecé a dar un bosquejo de la estática. No, ya vamos a llegar a la dinámica. Pero todavía falta que nosotros hagamos de compilador, tratemos de ejecutar, de emitir instrucciones, busquemos una técnica que se llama desenrollado de lazo para conseguir más instrucciones y mejorar un poco el desastre que va a ser, y recién nos vamos a meter en dinámica.